Estamos en la segunda dosis con María Jamardo, que es la experta en tribunales en el periódico El Debate. Ahí la leemos siempre y mientras toda España estábamos pendientes de la moción de censura, esta moción de censura sin ninguna emoción porque sabíamos cómo acababa, ya nos ha contado otras cosas que estaban pasando, posiblemente más interesantes, pero en las que nos hemos centrado bastante menos, que tenían como escenario el Tribunal Constitucional. Cuéntanos, María. Buenos días. Pues la realidad es que en el Tribunal Constitucional se ha convocado, coincidiendo con la moción de censura, un macropleno esta semana, el último de este mes y el único que quedaba antes de la próxima Semana Santa, en la que los magistrados han llevado a deliberación algunos de los temas más escabrosos del gobierno de Pedro Sánchez. Están intentando salvar los jueces de mayoría de izquierdas, colocados a la medida de Pedro Sánchez en la última renovación, sus leyes más polémicas. ¿Y qué es lo que han hecho en las últimas horas? Pues, por ejemplo, avalar ilimitadamente los decretazos, los más de 100 decretazos, que siendo un mecanismo extraordinario al alcance del gobierno para tomar medidas o para legislar en circunstancias de urgente y extrema necesidad, una ponencia que rescata el presidente Conde Pumpido de 2019, pues le da luz verde a que los puedan utilizar cuando quieran y como quieran, con la discrecionalidad que consideren, y todo ello apoyado en el rechazo de un recurso sobre una norma de igualdad anunciada en aquellos famosos viernes sociales de 2019, si os acordáis. Pero también están deliberando sobre la ley de eutanasia, a la que le van a dar un espaldarazo importante en todos sus aspectos, y además la ley CELA, esa polémica norma socialista que ataca bastante duramente la educación concertada y que limita la elección del centro educativo de los padres que con hijos con discapacidad no pueden optar con la discrecionalidad o con la voluntariedad que merecen si quieren que estudien en centros adaptados o si prefieren que lo hagan en la educación ordinaria. Ahí va a haber un poquito más de escollo, porque es cierto que los miembros del bloque conservador, los 4 magistrados conservadores, apoyan una tesis parcial de la constitucionalidad de la ley CELA. Creen que en su mayoría el modelo educativo no es impugnable, pero sí que hay 2 aspectos esenciales, este que os comentaba sobre la libertad de los padres con hijos con discapacidad para poder decidir cuál es la educación que quieren para ellos, y el segundo, esa cuestionada retirada de las subvenciones públicas a los centros que separan por sexo, que su oferta educativa pasa porque sean o solo masculinos o solo femeninos. Entiendo, María, que cuando hablas de los cuatro magistrados conservadores que están en el Tribunal Constitucional, bueno, inevitablemente le hace a uno retrotraerse, parece mentira porque hace nada, pero a veces la actualidad hace que nos olvidemos de las cosas, a todo aquello que ocurrió con el asalto al Tribunal Constitucional, en las maneras en las que bueno, se gestionó todo esto. Y lo que mucha gente se pregunta es, bueno, ¿esto tiene visos de cambiarse? ¿Hay un cambio de gobierno? Porque da la sensación que es bueno, que fue una especie de entente cordial de un quítate tú para ponerme yo, que luego cuando llegue yo ya te quitarás tú. Un poquito así, ¿no? Bueno, fue un punto de discrepancia muy fuerte entre los 2 partidos del arco principales del arco parlamentario. El Partido Socialista apuesta por seguir con el modelo que tenemos actualmente y ya se verá si se reforma, incluso a pesar de Europa, incluso a pesar de todas las advertencias, incluso a pesar de las recomendaciones a unos meses de asumir la presidencia de la Unión. Y otra parte, que es el Partido Popular, que está firmemente comprometido con limpiar ese modelo, despolitizarlo y que sean los jueces los que elijan a los jueces del Consejo General del Poder Judicial, y por lo tanto que también ese Consejo General del Poder Judicial sea lo más independiente posible para elegir después a los magistrados de los más altos tribunales de nuestro país. Lo que hizo Pedro Sánchez fue desdecirse de lo que él mismo había dicho. Si recordáis, cuando se rompieron las negociaciones entre el antiguo presidente del Partido Popular y el Partido Socialista para la renovación del Consejo, lo que hizo Pedro Sánchez fue bloquear las funciones constitucionalmente reconocidas a ese Consejo, entre las que estaban la de nombrar discrecionalmente a los magistrados que han de ocupar
pues plazas tan importantes como las audiencias provinciales, como los tribunales superiores de justicia, como la Audiencia Nacional o como el propio Tribunal Supremo, que en este momento agoniza con una serie de vacantes, casi 20, que le impiden tener el ritmo deseable y acometer las funciones jurisdiccionales que tiene otorgadas, precisamente porque no tiene medios humanos que cumplan con esos estándares legales previstos. Así que yo creo que no solo es que es posible, sino que es imprescindible que en el momento que se produzca un cambio de gobierno a partir de las próximas elecciones generales, una de las primeras cuestiones que aborde el Partido Popular sea precisamente esta, la de despolitizar el órgano de gobierno de los jueces y con ello que las futuras elecciones de magistrados del Constitucional y de órganos supremos y de altos tribunales sean lo más asépticas, objetivas, imparciales e independientes posible. No, además, como bien nos estabas contando, María, es un problema que lleva arrastrando la democracia. Precisamente en estos días que hemos vivido la moción de censura, una de las cosas que señalaba el candidato de Vox, el señor Tamames, era precisamente esa no separación de poderes que caracteriza o debería caracterizar a toda democracia y que en España ha sido un problema casi desde el inicio de la democracia. Realmente hablabas de ese proyecto, de que es necesario y que estaba señalando los problemas que genera y que a veces los ciudadanos no lo tienen en cuenta, pero en el día a día de la justicia esto está generando muchos problemas. Han pasado casi 45 años de democracia con este sistema, llevamos desde el 85 en concreto. Bueno, no, a algunos es que nos cuesta creer que alguien le vaya a poner el cascabel al gato. ¿De verdad podemos confiar en que va a haber cascabel y va a haber gato? Yo soy igual de crítica, creo que se podría haber cambiado antes, creo que ha habido mayorías absolutas suficientes para hacerlo, pero también creo que hay momentos en los que los puntos de inflexión son de no retorno. Y en este momento nos hemos enfrentado a la situación de tener al frente del Ejecutivo a una persona que no tiene límites en cuanto a sus aspiraciones, que no tiene ningún tipo de pudor en cruzar líneas rojas que nunca se habían cuestionado en democracia y que en realidad lo que quería con el Tribunal Constitucional actual, presidido además por su candidato, porque Cándido Conde Pumpido visitó, al menos que a mí me conste, 2 veces la Moncloa antes de salir elegido como presidente de la Corte de Garantías, pues tener un tribunal a medida que le salvase no solo las leyes más polémicas e ideológicas al señor Sánchez, sino que también crease, en el caso de que continúe en la próxima legislatura el gobierno de coalición Frankenstein, ya no se sabe si con Sumar, con Podemos, con Esquerra, con Bildu o con quién, pero desde luego será, si reeditan, un gobierno de muchos partidos que tienen como único objetivo hacer frente a la derecha, ningún otro proyecto en común, pues la realidad es que necesita alguien que le avale o que le valide el marco normativo necesario para que el futuro estatut catalán, ese que sus socios ansían y que fue rechazado en ocasiones anteriores por el Constitucional, salga airoso y con ello se pueda plantear en algún momento como una realidad factible el derecho a votar, ese referéndum o esa consulta pactada que los catalanes llevan tanto tiempo demandando al gobierno central. No olvidemos que Pedro Sánchez ha modificado el Código Penal a la carta para favorecer, aunque no le haya salido del todo bien en todos los casos, a los sediciosos catalanes. Rebajó la malversación pensando precisamente en el procés y además eliminó como delito la sedición para que nadie que vuelva a repetir lo que ocurrió el 1 de octubre de 2017 pueda volver a ser condenado en los términos en lo que lo fueron los indultados por el gobierno de Pedro Sánchez. Pues María, muchísimas gracias por ayudarnos a poner el foco en algo que se nos estaba escapando y que es infinitamente importante para la salud de una democracia. Estaremos atentos a todo lo que pasa en el mundo de los tribunales y esperemos que nos lo sigas contando como hasta ahora. Muchas gracias. Allá de que se afiance o que se pretenda esa imagen de cohesión del gobierno de coalición que se pretendía con la moción de censura, desde luego lo que está recibiendo el gobierno es un balón de oxígeno importante en términos jurídicos con respecto a las leyes más discutibles de su legislatura por parte del último revisor de esa legalidad, que es el Tribunal Constitucional. No es un tema menor.